Bienvenidos, mi nombre es Matías Gago, estamos en Postpolítico TV, un programa de entrevistas que te permite conocer la faceta íntima de cada uno de nuestros invitados. Me acompaña como siempre mi colega, amigo, compañero Rodrigo Romero Basterrica. ¿Cómo? Rodrigo, contanos, ¿quién pasará por nuestro living de Postpolítico? Mira, te cuento, van a venir políticos, sindicalistas, personas de la cultura y del arte, y además vamos a tener la posibilidad de que vengan algún que otro deportista. De más está decir, los invitamos a cualquiera que vengan al living de Postpolítico TV. Hoy nos visita Hugo Blasco, fue secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense en 3 periodos. Actualmente es el secretario general de la Federación Judicial Argentina y secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma. Oriundo de Necochea, es hincha de Rosario Central. Bueno, yo soy un trabajador, una persona apasionada, que lo que encara lo hace con mucha pasión, precisamente, con muchas ganas, con mucho compromiso, acertando y errando como cualquiera, y que a lo largo de mi vida he hecho distintas cosas. Al margen de lo laboral, siempre he estado ligado a la política y en los últimos 30 y pico de años al sindicalismo. Antes de meternos de lleno en toda tu vida política de sindicalismo, ¿cómo se mezcla esa parte tuya que arrancaste siendo un técnico en bioquímica, que viniste a la ciudad de La Plata a estudiar la licenciatura? Sí. ¿Y cómo se empieza a entrelazar ese mundo de la química, de la ciencia dura, con la política, con lo social? En realidad yo sí soy técnico químico, yo soy rosarino. Bien. Y cuando terminé el industrial vine a La Plata a estudiar. Bien. A Ciencias Exactas, la carrera de Química. Ya venía con alguna actuación en política de los últimos tiempos del secundario. Y aquí milité en la universidad, fui militante estudiantil. Milité en el peronismo. En la Juventud Universitaria Peronista, previo a eso en el Frente de Agrupaciones Eva Perón, FAEP. Y después de años empecé a militar en el gremialismo, primero como delegado de trabajadores de farmacia en Necochea, en un sindicato, una delegación que dependía del sindicato que era de Mar del Plata. Y más tarde, cuando me incorporo al Poder Judicial, ya en la Asociación Judicial Bonaerense, donde, bueno, es lo más conocido de los últimos años. Tengo una pregunta, esto cuando decías de Rosario, viniste a La Plata, digo, ¿qué similitudes encontrabas? ¿Qué diferencias entre una ciudad y otra? Digo, ¿cómo eran esos años en La Plata? No, esos años en el mundo eran muy interesantes, realmente, eran años muy dinámicos, con mucha efervescencia social y política, obviamente. En La Plata me encontré con una ciudad, al principio, bueno, hasta que me empecé a conocer y a hacer relaciones en la facultad. Los primeros días, las primeras semanas fueron bastante, no digo complicadas, pero sí de hacerme un lugarcito entre todos. Pero no, después adopté a La Plata como uno de los lugares más queridos para mí, infinidad de compañeros, y sobre todo en eso la militancia política me ayudó muchísimo. Conocer compañeros de todo el país, inclusive de otros países latinoamericanos, fue una experiencia maravillosa. ¿Y cómo fue, Hugo, la violencia que desató el terrorismo de Estado en nuestro país? ¿Y cómo fue esto de estabas con tu familia instalada en la ciudad de La Plata, que te tuviste que ir a Capital y de ahí a Necochea? ¿Cómo viviste todo ese proceso tan duro, ¿no? Para todos? Sí, no, yo en La Plata, bueno, sí, al principio de 76, vamos a Capital con mi compañera de aquel entonces, y en Capital, bueno, el tema también, bueno, todo el terrorismo de Estado era muy complicado porque uno veía como queridísimos compañeros, compañeras, todos los días caían, digamos, ya sea porque eran desaparecidos, secuestrados, o bien porque eran asesinados. Y después todo el resto de las cosas que conocemos, ¿no? El tema de
ser echados de un trabajo, ser perseguidos, o la negativa a dar un empleo o incluso una vivienda a alguien. Fue muy difícil. Quería retomar esto que decías, digo, porque hoy las generaciones actuales no toman real dimensión de esto que decís, digo, de llegar a ser echado de un trabajo por tu ideología, digo, Sí. o ser perseguido, digo. ¿Cómo se constituye uno como hombre en esas cuestiones, digo? Es muy duro porque uno tiene que vivir todos los días y la vida sigue. Y entonces, a mí me pasó, yo fui trabajador no docente de la universidad. Bien. Trabajaba como adscripto, estaba en la Facultad de Ciencias Económicas, en División Alumnos, y ahí cuando se aplica la ley de prescindibilidad, fines del 74, bueno, uno de los que fue cesanteado fui yo. Y en realidad fui cesanteado en una época, recordemos, la universidad intervenida, Sí. El avance de Ivanišević, Otalagano, toda la derecha más recalcitrante. Y bueno, mi militancia política obviamente era... Y ahí, bueno, fuimos cesanteados muchos compañeros de distintas militancias, básicamente quienes militábamos en lo que era en ese momento la Juventud Universitaria Peronista, digo en la universidad, Sí, sí, sí. Trabajadores que también militaban en el Frente Gremial, que también fueron perseguidos y cesanteados, y compañeros, insisto, de distintas orientaciones políticas, de los partidos que algunos ahora ya no existen más, de izquierda, que fueron, inclusive muchos, también fueron víctimas, aquí en La Plata fundamentalmente fue muy duro eso, de la AAA. Claro. Así que la cosa estaba complicada, difícil. de verdad, estaba difícil, pero, insisto, lo que decía al principio, era un momento histórico realmente apasionante, se vivía a 1000 por hora, había mucha adrenalina en nuestras vidas de todos los días, y bueno, fue una etapa, yo creo que muy valiosa para todos los que participamos activamente en aquel entonces. Te hago la última de este tema, Hugo. Sí. ¿Qué te acordás de tus amigos, de aquellos que ya no están? ¿O qué sentís? Decían, me hubiese gustado vivir esto o aquello. ¿Te reencontrás con esa parte de tu historia a menudo? ¿Pensás en eso? Mira, básicamente yo soy un tipo que digamos no estoy conforme nunca con lo que hago. Soy crítico de lo que he hecho, por cómo lo he hecho, todo lo que faltó, es decir, soy medio el vaso medio vacío, ¿no? Bien. Bien. Y con respecto a los compañeros, bueno, los compañeros que ya no están físicamente, bueno, para mí son la referencia, porque además muchas veces viene muy bien pensar en ellos en los momentos complicados, en los momentos difíciles. ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué pensarían? Aunque no sea exactamente o rigurosamente cierto lo que uno puede especular en todo caso con eso, pero sí en la entrega, en el compromiso, en la honestidad, en la sinceridad, porque yo digo, nadie es ingenuo, digamos, pero de todas maneras era entregar la vida o arriesgarse todos los días, y sobre todo, fundamentalmente, es de tener ideales, tener sueños, que bueno, yo los sigo teniendo, y muchísimos, pero enorme cantidad de compañeras y compañeros de aquella generación lo siguen teniendo, es decir, esto no... Los años pasan y uno, bueno, algunos están más retirados, otros no tanto, por distintos motivos, pero yo creo que los sueños y los ideales no se negocian y no se guardan en un cajón, al contrario. ¿Me quieres hacer la última ante el corte? Sí, digo, más que hacer la última por ahí, hacer juntos una reflexión, digo, cómo la gente que ya no está sigue teniendo voz, ¿no? En esta cuestión de recordar día a día los ideales. Por eso te decía, porque en realidad también se da una cuestión quizás muy particular. En aquel entonces teníamos 20 años, 21, 18, 25, sí. Ya era un viejo casi. Pero fijémonos que la mayoría de los referentes principales de las distintas fuerzas políticas eran compañeros que como muy grandes, tenían 30 años, la mayoría. Y hoy pensarlos, y yo creo que seguirían en la brecha. Yo me quedé con ese ideal, por decir, con esa idea. La última imagen que tengo de cada uno de ellos, como todos, es la imagen de aquel entonces. Entonces, entregando, militando, dándose y peleando por una sociedad más justa, con un mundo distinto, en fin, por todo eso que ya conocemos, pero que de todas maneras, costó muy caro
costó muchísimo poder llevarlo adelante y haber sido vocero y militante de esa... De generaciones, ¿no? De esa, claro, generación. de esa idea. Quería hacerle, chiquitita, ¿qué te acordás de Necochea en esos años de los 70? Me imagino... No, yo a Necochea no lo conocía en los 70. Yo a Necochea la conocí a fines, casi en la década del 80. Ah, bien. No, de Necochea lo único que tenía, eso sí, desde mucho tiempo antes, era el festival infantil. Mirá. Porque el festival infantil de Necochea en aquel entonces era algo que se propagandizaba más allá de Necochea, obviamente, en todo el país. Y yo viviendo en Rosario tenía referencia al Festival Infantil de Necochea. Por supuesto que nunca se me hubiera ocurrido ir, pero sabía de su existencia, sí, sí. Y era un fenómeno cultural en aquel entonces social muy importante. Después, bueno, ya devino en otras cosas, pero era una actividad importante en el calendario anual para los chicos. ¿Vamos al primer corte? Vamos al primer corte. ¿Y qué tenemos para después? Para el segundo bloque vamos a tener preguntas de los alumnos de la Facultad de Periodismo que quieren saber de la vida de Hugo. Bueno, dale, vamos al cortecito y volvemos.